Hola, Ana Milena. Hola, Lourdes María. En esta ocasión, hoy, como 25 de noviembre, hoy es una fecha en donde se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y con ello, nosotros vamos a unarnos a todas las conmemoraciones que se hacen a nivel mundial. Y para esto vamos a darles una muy breve historia de cómo origina esta conmemoración, que viene y data desde 1960. Esto se da porque en Santo Domingo hay un asesinato brutal de las hermanas Minerva y María Teresa Mirabal, que bajo la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo las mandan a asesinar terriblemente. Entonces, esto marca a la humanidad de tal manera, y sobre todo a la población femenina, para organizarse. Y en 1981 hay eh, se da el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, en donde se acuerda que sea el 25 de noviembre que se conmemore el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hoy nosotros vamos a hacer esta conmemoración también y vamos a conversar sobre un tema que también escribí ya hace varios años, me parece que el 2000, de octubre del Uno. 2001, ¿sí? Entonces, pues, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Sí, realmente es un tema muy importante y que, como lo dices, viene desde hace años ese proceso de buscar esa eliminación, ¿no? De esa violencia y que todavía hoy en día, con toda la tecnología, con todos los avances, todavía se sufre esa violencia contra las mujeres y, claro, también contra los hombres. Entonces, el artículo que hoy vamos a comentar es el de las repercusiones del abuso sexual. Como lo dijiste, lo escribiste en el 2001, y que creo que es importante traer este asunto porque a pesar de que se habla y se habla todavía, eh, es importante continuar hablando y trayendo más conocimiento, y por eso creo que es importante que nos digas el enfoque que le diste en tu artículo sobre el abuso sexual. Bien, he sabido que este flagelo social se da a nivel mundial. Entonces, en aquella época yo reuní un grupo de personas que en ese entonces atendía. Fue un grupo muy bonito, como de unas 32 mujeres, en donde todas habían sido perpetradas con el abuso. Y ya que nos reunimos, yo escribí esto. El enfoque que yo le doy con relación al abuso sexual, y por eso el nombre el nombre del artículo es Repercusiones del abuso sexual en la esencia humana, es cómo afecta internamente en el individuo. Esto acarrea bueno, una de las partes donde afecta terriblemente es la autoestima. No importa la edad en que somos perpetrados, eh, afecta en nuestra autovaloración, afecta en varios aspectos de nuestro desarrollo como humanos, en la forma en que nos pensamos, en que nos sentimos, en la forma en donde como individuos eh, vamos tropezando
en la vida con una serie de circunstancias muy dolorosas. Entonces escribo y describo muy brevemente cómo ocurre en la esencia humana este atropello. Sí, y precisamente quisiéramos que nos pudieras contar en relación a tu artículo cómo el abuso sexual afecta a la esencia humana. Bien, uno de los aspectos fundamentales es que cuando nosotros somos abusados, ya esto es para hombres y mujeres, ¿sí? Uno de los factores que afectan es que, en principio, nuestra individualidad, nuestro interno, que es donde radica para mí la esencia humana, es lacerada, es lastimada, nos sentimos que todo eso que nos hicieron como que no lo merecemos, ¿sí? No tenemos ni voz ni voto en ninguna parte. Incluso cuando somos adultos creemos muchas veces que todos pueden abusar de nosotros, ¿sí? Como mencionaba hace un momento, en la esencia humana se ve afectada la esencia humana en la parte de la autoestima, ¿sí? En la autoestima deriva muchos comportamientos, por ejemplo, irritabilidades. Cuando decidimos al fin tener pareja, estamos siempre en conflicto constante con la pareja, si ya hay hijos, con los hijos. Una de las cosas que acontece, y ustedes lo han constatado en sus consultorios, es que las personas vienen por ayuda, pero empiezan a conversar que les va mal en su relación, pero no recuerdan del abuso en un alto porcentaje. ¿Qué pasa? Que hay un bloqueo interno, y eso también está en la esencia humana. Ese bloqueo se genera por la necesidad de sobrevivir, y por eso se les da el nombre de sobrevivientes de abuso. Entonces, hay muchas áreas dentro del ser humano, y aquí no habría el tiempo necesario para describirlo, pero esta es la oportunidad que vamos a tener este sábado para conversar sobre el abuso, el impacto que genera en la esencia humana. Sí, es importante mencionar también que hay personas, tanto hombres como mujeres, que bloquean esa parte del abuso, pero hay otras que sí lo recuerdan, pero se resisten o existe esa negación de aceptar que les sucedió. Sí, vean, bueno, en la parte donde bloqueamos, no recordamos, eso es muy usual o muy frecuente, porque es que verdaderamente es inconcebible que la persona que nosotros esperamos que nos cuide es la que nos abusa. Y estoy hablando concretamente de los padres o las madres que abusan de sus hijos o hijas. Entonces, hay una resistencia a creer eso, a que nos hicieron eso. Entonces, se genera el famoso bloqueo. Cuando ya lo sabemos, por X o Y razón, o ya estamos en terapia, entonces lo que surge internamente en la esencia humana es la resistencia. Porque
Si yo acepto que sí pasó, hay un factor interesante y curioso, es que entro en duda si me gustó o no me gustó. Si ya soy adulto, ya tengo una pareja y logré, porque eso no es fácil, logré un grado de satisfacción sexual. Entonces, si yo recuerdo mi abuso, entro en conflicto porque entonces si me gusta ahora, me gustó antes. Entonces eso genera una resistencia. ¿Ya? Y ese gustar puede volverse como culpable. Yo provoqué, Absolutamente. yo, por eso es que me pasó y por eso es que me sigue pasando, porque yo soy la provocadora o el provocador. Pero aquí hay un factor. El perpetrador, dependiendo del tipo de abuso que hemos tenido, nos, nos sugestiona, pero a través de una forma sutil, como que es un juego, como que es algo que secreto, son ese tipo de artimañas en donde cuando estamos liberando la experiencia, yo entro con ese conflicto, ¿sí? Que si participé o no participé, si lo hice con gusto o no lo hice con gusto, ¿sí? Y entra otro factor que es la rabia, el encono contra uno mismo. ¿Por qué? Dependiendo de la edad que ocurrió, es por qué no me defendí, por qué no salí corriendo, por qué no me quejé. Entonces, entramos en todas ese laberinto de por qué es, y eso nos lleva a enojos, molestias, eh, que es parte de los elementos que forman la resistencia. Sí, y algo que creo que es importante también comentar es que el abuso, estamos hablando del abuso sexual, pero el abuso o la violencia también puede ser a través de la violencia psicológica. O sea, no necesariamente haber una agresión o una situación física para que la persona sufra una violencia psicológica, y que también es muy, muy doloroso, también es muy difícil, y que también trae muchas consecuencias en nuestra esencia humana, ¿no? Por supuesto. Es que como lo indica la palabra, violencia nos violentan internamente, aunque sea psicológico, aunque no nos toque, ¿sí? Algo interno violentan, ¿ya? Entonces, y esta violencia no hay cicatrices físicas o evidentes. Entonces, como no se nota, pues, y eso es parte de nuestro arrastre de estados anímicos, depresiones, duraderas de vida, menosprecio por nosotros mismos, en fin. Y es que incluso dudas, ¿no? Dudas uno duda si realmente pasó o no pasó, si realmente uno es el culpable o responsable, o es una situación bien complicada. Y es que a veces cuando la situación está bloqueada, no sabemos, o las personas no sabemos por qué es que nos va mal en el trabajo, por qué no avanzamos, por qué no nos podemos desarrollar en las diferentes áreas o los diferentes roles que hay, como por ejemplo en las relaciones interpersonales. Afecta en realidad toda nuestra esencia humana, como tú lo mencionas en el artículo. Y si no llegamos a tener este proceso, esta terapia, el perdonarte, es como que un poquito a cuestas el poder avanzar en la vida. Absolutamente. Eso de que mencionaban ustedes de la duda. Las personas dudan que pasó.
pero de ahí esta duda se traslada a duda de, hablando del trabajo, si lo que hago está bien hecho, no está bien hecho, dudan de que podamos ser eficientes. Entonces, el vivir con la duda y el miedo, bueno, el miedo de los abandonos, el miedo de que sí terminó la relación porque yo no sirvo, o yo, ¿ya? Entonces, eso es el tema, es un tema muy doloroso, pero hay que abordarlo, hay que sacarlo a la luz una vez más. Y nosotros como FTTH estamos también manifestándonos en este día. Presentes como fusión terapéutica para la transmutación humana. Así es. Gracias por estar aquí con nosotros. Entonces, gracias por haber traído ese tema y por haber escrito este artículo que nos trae muchas reflexiones, que nos coloca realmente en contacto, ¿no? Con nuestra esencia, de alguna forma, de la forma como lo abordas. Muchas gracias. Sí, yo antes de que nos despidamos, sí quisiera preguntarte, ¿qué recomiendas para una persona que sufrió abuso sexual? ¿Qué paso debiera de dar para poder avanzar? Bien, como hablamos hace un momento, hay muchas personas que no lo recuerdan, no lo reconocen. Entonces a estas personas, pues, ¿cómo? Pero si hay alguna señal, por mínima que fuera, y ahí voy a tomar la duda de nuevo, la duda de que si nos pasó a nosotros, y los que ya saben que les ocurrió, para mí la primera sugerencia es buscar la ayuda profesional, ¿sí? Porque solos es muy difícil que salgamos, ¿sí? Porque vamos a seguir dudando, bueno, tal vez yo lo pensé, tal vez yo lo soñé, tal vez es una pesadilla recurrente y le damos cualquier justificación, ¿sí? Entonces, ya con una orientación profesional, nosotros ya podemos abrirnos a sanar esa parte, ¿sí? No importa la edad. Y para cerrar esto, les voy a compartir una experiencia que yo tuve cuando saqué el libro El Escultor, que ahí lo tiene de fondo Andrea Milena. Yo lo publiqué y yo recibí una llamada como a la semana de una persona y preguntó por mí y yo la atendí telefónicamente. Y me dice, aquí le habla María, que es el personaje del escultor. Y yo quiero agradecerle por haber escrito ese libro. Yo tengo 74 años y mis hijos no querían que lo leyera, pero gracias a Dios alguien me lo prestó. Hasta ahora supe que fui abusada sexualmente por mi padre. Entonces convenimos en hablar, en juntarnos. Ella estaba en silla de ruedas, entonces yo iba a ir a hacer su visita, la visita a su casa. Y me acuerdo que quedamos un martes, ella me habló un viernes. Y yo llamo el martes y me contesta uno de los hijos y pregunto por ella. Y me identifico. Pero me responde, ella falleció hoy en la madrugada. Entonces, dos cosas. Una, que al fin se enteró de qué le pasó y entra en paz, por decirlo así, y se va. Y la otra, pues ya le tocaba, pero ya se fue sabiendo qué había pasado con ella, porque siempre tenía esa inquietud.
Entonces, para concluir esa pregunta, es que nosotros le demos atención a ese sentir o a esa duda o a esa inquietud, y qué mejor si estamos siendo atendidos profesionalmente. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a los que nos siguen. Sigan nuestros enlaces. Y pues como ya mencionó Mario Alberto, este sábado tendremos el tema del instante, que tiene que ver con el abuso sexual, haciéndonos presentes en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias y hasta siempre.